Hola mis creadores, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, espero que estén todos muy bien. Hoy lo que les voy a enseñar es cómo hacer un urdidor a pedido de algunos suscriptores, ¿sí? Y me parece perfecto para que ya lo tengan en casa y puedan realizar sus propias urdimbres para seguir tejiendo en el telar de mesa. Antes de ir a la explicación, lo que quiero es mandarle saludos a unas personas muy especiales para mí, como son mis padres. Les mando un beso enorme a Romana y a Rafael, que me están viendo desde Mendoza, me siguen ellos desde allá, Argentina. Les mando un beso enorme a mi suegra Nélida, que también está allá, y a una segunda mamá, que es Susana. Les mando besos enormes, los adoro y bueno, para ustedes es este video. Bueno, lo que vamos a ver entonces primero es qué materiales vamos a necesitar para este urdidor. Lo primero que vamos a necesitar son los listones, ¿sí? Estos listones pueden ser en diferentes maderas, depende también de dónde estén, es la madera que pueden conseguir. Por ejemplo, álamo, pino silvestre, pino abeto o haya, ¿sí? Son las más comunes. Estos listones vienen de 2 metros a 2 metros 20 y dependerá de la medida que ustedes quieren este urdidor, la cantidad de listones que van a tener que comprar. Sí o sí tiene que ser cepillado, porque si no nos traba toda la lana. Así que sí o sí cómprenlo cepillado. Las medidas de los listones, yo les aconsejo que tenga 2 pulgadas de ancho o 5 centímetros, ¿sí? Que el ancho sean 5 centímetros o 2 pulgadas. Y de espesor puede ser a partir de los 2,5, 2 centímetros y medio en adelante. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a cortar. Eso viene después. Bueno, dicho esto, de la parte de los listones, vamos a los otros materiales que vamos a necesitar. Después vamos a necesitar las varillas, ¿sí? Que estas varillas redonditas vienen de 1 metro aproximadamente. Y estas varillas también vienen en distintos materiales, por lo general en los 2 tipos de pino o en haya. Esta, por ejemplo, es haya. Ah, y no les dije, esta madera es de abeto, ¿sí? Bueno, siempre que estén secas, todas, tanto las varillas como los listones, que estén bien secos. Si no, después se doblan y es un dolor de cabeza. Estos dos, después tornillos, ¿sí? Para ajustar bien el urdidor, o pueden ser clavos, de los clavos sin cabeza o clavos negros para madera. Y cola vinílica o cola sintética, cola de carpintero, también para ajustar entre madera y madera. Esos serían los materiales. Ahora las herramientas. Las herramientas que necesitamos serían regla, una cinta métrica, lápiz, un taladro, si es posible, sería mejor, y una sierra, ¿sí? Puede ser una sierra caladora, como esta, eléctrica, o simplemente la sierrita común de mano, también sirve. Perfecto. Si vamos a usar tornillos, después tendríamos que tener algún atornillador o algún elemento como esto. Bueno, perfecto. Hasta ahí llegamos con todo lo que vamos a necesitar para iniciar nuestro urdidor. Antes de seguir, fundamental, se tienen que suscribir. Suscríbanse a mi canal, así no se pierden nada. Denle clic a la campanita, le dan un like al video y me siguen en mi Instagram, creando_sin_fronteras. Seguimos. Empezamos en cómo tenemos que cortar los listones para que nos queden bien unidos y firmes. Sobre todo, nos tiene que quedar un urdidor muy firme. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos la medida que queremos nuestro urdidor, por lo general yo les aconsejo que sea
rectangular. Entonces, bueno, van a tener que tener dos maderas con una medida, dos maderas con otra. Y una vez que ya las tienen cortadas en forma recta, a la medida que ustedes quieren su urdidor, pasamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué tiene que tener un espesor esa madera? Que yo les dije que a partir de los 2,5 centímetros sería lo ideal. 2 centímetros también puede ser. Porque tenemos que cortar, ¿sí?, a la mitad para hacer el encastre entre madera y madera. Ya se los voy a mostrar bien acá, más de cerca, para que vean cómo queda la unión. Entonces, si mi madera mide 2 pulgadas o 5 centímetros de ancho, van a medir los 5 centímetros con la misma madera, la colocan y la hacen de esta manera. A ver, ahí. La colocan sobre el otro listón, ¿sí? Marcan y en esa medida van a cortar al medio todo un cuadradito, toda una franja para que la otra madera calce después por encima y la pueda atornillar, encolar o incluso clavar, ¿sí? Si no la atornillan la pueden clavar, pero siempre le ponen cola vinílica. Eso sería fundamental. De esa manera nos queda sumamente firme el urdidor. Y cuando vayan a hacer un bastidor también es lo mismo, ¿sí? Es ideal hacer ese tipo de juntas. Muchos hacen el corte a 45 grados, pero esa unión en algún momento puede ceder. Bien, paso siguiente. Una vez que ya tenemos todas nuestras maderas unidas, lo que tenemos que hacer son nuestras perforaciones para que entren nuestros taruguitos, ¿sí? Las varillitas que hemos cortado. Entonces, cada 10 centímetros es lo ideal. Hacerlo cada 10 centímetros las perforaciones es lo genial. ¿Qué hago yo? ¿Cómo sé la medida? Y de acuerdo a la varilla que yo he comprado, es la medida de la mecha, ¿sí?, de la broca para el taladro que yo voy a tener que ocupar. Entonces, vamos a perforarlo, tratamos de no llegar hasta el fondo, pero sí le damos una buena profundidad como para que este tarugo entre y también quede firme. Bueno, dicho esto, ahora les muestro de más cerca el urdidor. Bueno, yo acá le puse clavitos, no los hice salir tampoco hacia el otro lado, porque si quedan puntas también corremos riesgo de romper la superficie donde lo vayamos a poner o donde lo vayamos a usar y romper lanas o materiales con el que vamos a trabajar. Entonces lo doblé un poquito para de esa manera también ajustarlo. Bueno, recuerden que la medida del urdidor la van a elegir ustedes, de acuerdo a lo que sepan que van a usarlo, ¿sí? O pueden tener dos, por ahí si pueden, se hacen uno para urdimbres más pequeñas y otro para urdimbres más grandes, si les es funcional. Si no, con uno, si saben que van a hacer urdimbres grandes, directamente se hacen uno grande y ya está. Con eso lo pueden usar para todo. Espero que les haya sido útil. Si le han quedado dudas, me las preguntan. Yo a medida que las voy viendo voy tratando de contestar. Y bueno, y déjenme sugerencias, que me encanta. Déjenme sugerencias para seguirles haciendo cosas que necesiten o que quieran. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.